Muy buenas amigos del Instituto Juan de Mariana, ¿cómo estáis? Aquí Ignasi. Seguimos con las entrevistas en el canal de Juan de Mariana, no os habéis equivocado, sé que normalmente me veis a mí en el canal de Spanish Libertarian, pero me encanta crear contenido también para los amigos de Juan de Mariana, con los que hace muchos años que colaboro, y hablando de personas con las que ha colaborado el Instituto Juan de Mariana, tenemos hoy aquí al pensador y abogado chileno y también amigo del Instituto, Axel Kaiser. Axel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bueno, el placer es nuestro. Si no conocéis a Axel, muy mal, aunque estoy seguro que ya lo conocéis. Él tiene muchos libros y también algunas charlas más que célebres. Justamente, tengo que decir, una de tus charlas sobre, creo que era igualitarismo, que grabamos en la Universidad de Verano, tiene muchísimas visitas. Y nada, bueno, en estas charlas lo que intentamos hacer es pasar un buen rato, ponernos un poco de mala leche también por toda la situación que nos viene y sobre todo pues desconectar de esta realidad tan tediosa que nos rodea, y yo creo que de la mano de ti pues va a estar genial. La primera pregunta para romper un poco el hielo, si te parece, vamos a empezar con una pregunta un poco personal, que es ¿cómo lo estás llevando el confinamiento? ¿Cómo matas el tiempo? Y si quieres luego ya podemos hablar de Chile, de España, de esto y de lo otro. Cuando quieras. Me tocó en Santiago, yo estoy viviendo en Estados Unidos ahora, pero venía de viaje y cuando se decretaron las cuarentenas, yo estaba acá, así que me quedé acá. Y bueno, voy haciendo lo que todos hacemos, leer, escribir. Hay mucho trabajo, tratar de moverse un poco para no decaer demasiado físicamente. Y sí, lo más difícil es la vida social a mi modo de ver, porque nosotros podemos salir de las casas ahora, podemos caminar, hubo un tiempo que no podíamos, podemos salir, en fin, pero está todo cerrado, ¿no? Los locales, los restaurantes, los cafés, todo está cerrado. Entonces, no tienes dónde juntarte mucho, salvo que hagas algo en tu casa y hay toque de queda en la noche, entonces tampoco se puede hacer Bueno, grandes cosas. como mínimo, gracias a Dios, como mínimo tenemos el internet. Es un poco impersonal esto de irse mirando a través de una pantalla, pero como mínimo tenemos esto que comparado con otras épocas no me quiero ni imaginar. Si te parece, hablemos un poco de Chile, que es tu país. A ver si pudieras valorar un poco la gestión de la crisis, porque parece que esta crisis ha tapado otra crisis que ya veníais desde octubre más o menos. Vamos entrando en materia porque Chile realmente es un hervidero y estaré encantado de escuchar tu opinión. Sí, Chile venía en una crisis política muy profunda que se desató el año pasado en octubre. Se venía incubando de antes, de muchos años antes, pero se desató en octubre y puso en cuestión todo el modelo institucional al punto que teníamos un referéndum para crear o no una nueva constitución ahora este domingo que viene. Wow. Y bueno, era básicamente la destrucción final de las instituciones que nos han permitido el progreso. Y lo que nos salvó fue la pandemia del coronavirus. Yo creo que políticamente lo mejor que le pudo pasar a Chile fue esta pandemia. No quiero con eso minimizar las víctimas, porque por supuesto que nada justifica la muerte de gente de manera tan lamentable, aunque Chile ha muerto muy pocas personas comparado con otros países, también la mayoría con factores de riesgo, gente mayor, y todos tenemos parientes directos en situación de riesgo. Entonces, estamos preocupados de que no se contagien porque no saben lo que les puede pasar, pero políticamente ese es el punto político. Acá se acabó la discusión que teníamos constitucional de recrear el Estado desde cero, la revolución, porque fue eso lo que tuvimos en realidad en octubre del año pasado, un intento de golpe de Estado en contra del presidente Piñera, con un ímpetu revolucionario de reconfigurar desde los sectores más extremos de la izquierda, con mucha violencia, el orden institucional en Chile. Y hoy estamos viendo que el presidente Piñera, que ha manejado muy bien la crisis, porque Piñera es un muy mal político, no entiende las lógicas del poder, es una persona sin grandes principios, pero es un extraordinario manager y gerente. Y esta es una crisis de gerencia, de administración de recursos. La pandemia es una crisis básicamente de management, y tiene un ministro de salud que es muy bueno, Mañalich, que es un doctor experto en epidemias, hizo su doctorado en eso de hecho, en el Wow. extranjero.
y conoce muy bien el sistema por dentro, fue ya ministro de Salud también en el primer gobierno de Piñera, y ellos han logrado manejar esto a nivel que incluso la prensa internacional reconoce que ha sido extraordinario. Hasta la OMS ha tenido que salir a admitir que lo hemos manejado muy bien. Y acá entonces se apagó, el referéndum se postergó a octubre. Y yo creo que en octubre va a haber mucho más probabilidad de que gane la opción del rechazo. Las últimas encuestas muestran en Chile que la mayoría de las personas ya no está de acuerdo con las movilizaciones. Acá el desastre económico es muy grande, producto de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis. Y ahora tenemos que preocuparnos de los problemas reales, no de la fantasía, de todas estas cosas poco serias de niños y de intelectuales intoxicados con estupideces que estábamos preocupándonos el año pasado, que era cambiar la nueva constitución, porque si cambiamos la constitución íbamos a tener paraíso sobre la tierra, toda esta volada, ¿no? Que gente seria y responsable no caería, ¿no? Pero acá se compró este cuento utópico, esta cosa. Y hoy la gente está viendo cómo va a sobrevivir el mes. Entonces, de pronto se están dando cuenta mucho de que lo que teníamos no era tan malo. Y que no había que votarlo todas las veces. Y ahora hay problemas reales, que va a ser cómo voy a pagar las cuentas básicas de fin de mes. Porque a nosotros, aparte de la destrucción que hizo este movimiento subversivo, y en parte yo te diría semi-revolucionario, a la economía del país, tenemos ahora lo del coronavirus, que se suma a la destrucción anterior. Claro. Y el espacio fiscal se nos está agotando para seguir metiéndole dinero al sistema. Entonces, insisto, yo creo que hay una oportunidad en octubre, si es que se hace el referéndum, de que el rechazo por la nueva constitución gane. Y si eso es así, hay una esperanza de que este país no se termine definitivamente al pozo. Y si no es así y gana la opción a prueba, este país definitivamente se acabó. Bueno, me interesa mucho tu análisis. Te voy a hacer un poco como una analogía. Imaginemos que esto es un iceberg, un iceberg, y lo que se ve desde arriba es lo que pasó el octubre pasado. Ahora me gustaría hablar de qué es lo que hay detrás, que a nivel educacional, a nivel cultural, a nivel de las instituciones intelectuales y demás. ¿Cuáles son los factores que han ido haciendo que esta sociedad se fuera un poco, como parafraseándote, infantilizándose, ¿no? Sí, yo hace poco escribí un paper que se va a publicar en Estados Unidos, en el Cato Journal, sobre la caída de Chile, donde la tesis que planteo, y tengo muchos números para respaldarlo, es que hubo por un lado un creciente desprestigio de las instituciones en el país, es decir, perdieron mucha legitimidad. La Iglesia Católica, todas las instituciones del Estado prácticamente, la percepción de corrupción subió mucho, las radios, en fin, hasta las Fuerzas Armadas y policiales, pasando por la clase política, por supuesto, los tribunales de justicia, todo se desprestigió mucho. O sea, había un malestar ya con las élites en general, eso hay que decirlo por un lado. Pero yo diría que lo decisivo fue el discurso igualitarista. Las élites intelectuales en Chile crearon una narrativa de que este país era un infierno del abuso y la desigualdad, y vienen repitiéndolo hace 15, 20 años, metiéndole rabia y resentimiento a mucha gente. Y al mismo tiempo con eso han ido articulando una nueva forma de aproximarse al poder, que es la de utilizar esta fluctuación que ellos mismos estimulan para hacer transformaciones al sistema. Entonces el Estado chileno ha ido creciendo sistemáticamente. Y quien más lo llevó a ese crecimiento fue Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Michelle Bachelet realmente destruye las bases del crecimiento económico en Chile con sus reformas igualitaristas. O sea, la narrativa de la igualdad en Chile giró la economía política de un modelo enfocado en el desarrollo económico y la productividad a uno enfocado en la diversidad de clase y la redistribución. Eso fue lo que ocurrió. Y cuando Bachelet llega al gobierno y aprueba sus reformas, con mayoría en el Parlamento, para deshacerse de los vestigios del neoliberalismo, como ella misma dijo, lo que ocurre es que el crecimiento económico cayó de un 5.3% anual a un 1.8% o menos anual. Se estancó completamente el alza de los salarios reales, ¿verdad? Cayó muchísimo, y la inversión colapsó a niveles no vistos desde el año 1960.
en Chile. Entonces, es decir, que es cuando se empezaron a tener registros. Antes no se medía, antes del 60 no se medía la inversión. Nunca habíamos tenido 4 años de crecimiento negativo de inversión. Bueno, ella logró esa hazaña con su retórica igualitarista. Y el resultado fue que cuando tú ya no tienes prosperidad y tienes instalado el diagnóstico del abuso, de la desigualdad y la injusticia, la gente, en la medida en que no siente que el sistema la beneficia y además tiene estas ideas instaladas en la discusión pública, muchas personas ahora sí que tienen rabia, ahora sí que están frustradas, cuando el tren del progreso se detiene. Claro. Y lo detienen y le echan la culpa al sistema y a los ricos. Y los ricos son una minoría perseguida, como cualquier otra, y siempre han sido muy impopulares. Porque los seres humanos, en general, tenemos el problema de la envidia y siempre buscamos a quien responsabilizar. Como tampoco se hizo bien el trabajo, nosotros lo intentamos, pero no fue suficiente, llegamos tarde, de explicarle a las personas que fueron las medidas de Bachelet, alejarse del sistema, lo que les costó a ellos la posibilidad de seguir progresando. Entonces hay un porcentaje importante que piensa que la crisis que experimentamos en términos de poco crecimiento económico bajo Bachelet y después bajo Piñera, porque no fue capaz de revertirlo, se debía a un modelo neoliberal egoísta y por lo tanto había que cambiarlo o hacerle transformaciones. Todo lo cual no tiene mucho sentido en la práctica. Ahora, es interesante porque si tú ves el índice de percepción de la desigualdad en Chile ha ido subiendo, pero la desigualdad ha ido cayendo. Hostia. La Los gente sesgos, piensa, ¿no? claro, pero eso tiene mucho que ver con el discurso que se ha instalado desde la izquierda y que logró destruir a la concertación. La concertación como nunca defendió el sistema económico de mercado a pesar de haberlo mantenido en los 90 cuando vuelve la democracia y haberlo profundizado hasta ese punto. Como nunca realmente creyó en lo que estaba haciendo, no lo defendió y dejó que la izquierda más dura y más extrema entrara con su mensaje reivindicatorio y refundacional, cada vez más, hasta que partió a la concertación. Y ahí es cuando llega Bachelet con la nueva mayoría. Y Sebastián Piñera promete tiempos mejores, ese fue el eslogan de su campaña, y como fracasó, porque no pudo revertir las reformas, tampoco lo intentó como debiera haberlo hecho, le explotó el país. Ahora, las demostraciones masivas de gente son una cosa. Los ataques coordinados a las estaciones de metro en Santiago, a puntos estratégicos, al edificio que suministra la energía eléctrica, todo eso fue terrorismo. Claro. Eso fue aprovechar el momento por grupos organizados, donde se sospecha que hay influencia venezolana incluso, amparados por la izquierda chilena, o apoyados abiertamente por el Partido Comunista, sector del Frente Amplio y la izquierda chilena, con el objetivo de desestabilizar el gobierno para que Piñera cayera. Eso fue. Y esta es un poco la historia de un país que salió adelante como Chile y que sus élites lo terminaron por arruinar con el discurso igualitario. Acá lo que nos arruinó fue el discurso igualitario. Eso fue lo que terminó costándole a Chile la posibilidad de progreso y no se va a volver a recuperar. Fíjate que si Bachelet no hubiera hecho sus reformas, están hechos los estudios, habríamos crecido por lo menos un 4% al año. Crecimos menos de un 2%. Ya. Bueno, ¿por qué me suena todo esto? Todos los países de los que hablamos tienen un recorrido similar. Hagamos un ejercicio, te voy a hacer una pregunta que a veces hago últimamente en mi canal, será que cada día estoy de más de mala leche. En este caso me gustaría encontrar culpables, más allá de Bachelet, que también si quieres la podemos volver a hablar de ella. ¿Quién es el culpable de toda esta situación? No sé si son... no sé, los intelectuales, como te decía antes, la gente que está en la cultura, la gente que está en la educación, el ciudadano medio que quizás no está suficientemente informado, o quizás incluso es algo sistémico y el mismo sistema ya incentiva a que todo sea un polvorín. No sé si se entiende mi pregunta. Mira, yo creo que esto es un problema de las élites sobre todo, y cuando hablo de las élites me refiero tanto a las sociales, intelectuales, como las económicas y en parte las políticas. Hay un ex ministro de la Concertación, un abogado, un jurista muy importante en Chile. La Concertación fue la coalición de partidos de centroizquierda que gobernó Chile después de Pinochet, la gobernó durante 20 años prácticamente. Y él tiene un discurso donde confiesa que ellos se acomplejaban de defender el mercado y las reformas que ellos habían aceptado, tomado y habían llevado después durante esos años que gobernaron. Y que fue esa la razón
o una de las razones que permitió la izquierdización del escenario completo. O sea, los primeros responsables de esto son la concertación. La concertación renegó, le dio la espalda a su propio legado, el periodo de mayor prosperidad en la historia de Chile. Y no defendió nada de lo que hizo, se acomplejó y se tomó cada vez más en serio el discurso de la izquierda dura. Entonces, por ahí hay una responsabilidad que el mismo Correa Sutil, que fue profesor mío además en la universidad, reconoce. Y esto viene de alguien de izquierda que lo está reconociendo. No se combatió con fuerza, para nada, tampoco desde la derecha el discurso igualitario redistributivo. No se hizo. Es más, se aprobó y se apoyó. El mismo Piñera en parte hizo eso. Y él y prácticamente toda la clase política de derecha, bueno, hay excepciones. Y ahí viene el rol de los empresarios. Creo que los empresarios jugaron un pésimo rol, porque no se ocuparon ellos de mantener vibrante en la sociedad las ideas que son las que permiten que las instituciones que lo hicieron rico sigan operando. O sea, ellos pueden decir que no es nuestra responsabilidad. Claro que es su responsabilidad. La responsabilidad del empresario importante, el empresario que tiene influencia, no es solo ganar dinero. ¿De dónde gana ese dinero? ¿En qué condiciones la gana? Si el empresario no tiene ciertas instituciones como la propiedad privada, el mercado y otras, no va a poder ganar ningún peso. La responsabilidad del empresario va más allá, a mi modo de ver, que la de mirar su interés y el de su empresa, con todo el beneficio que eso genera. Y tiene que ocuparse, como lo hacían antiguamente las élites, por el bien común. Y el bien común se defiende de la mejor manera en la medida en que más gente pueda crear empresa, pueda salir adelante y crear prosperidad. Y acá los empresarios no financiaron la defensa de las ideas de la libertad, no lo hicieron. Lo hicieron de manera muy reducida, muy reduccionista en lo económico y a veces muy pragmática, acomodándose con las voces de izquierda. Entonces, yo diría que ellos son los grandes responsables. Si las ideas definen el curso de la evolución social, como decía Hayek, y tú no tienes gente defendiendo tus ideas, entonces obviamente los otros van a ser los que van a determinar hacia dónde camina tu país. Así que yo diría que esos son los grupos responsables de las élites. Lamentablemente fallaron. Bueno, es interesante esto que dices, te lo he oído también decir en alguna otra ocasión, que al final, como yendo al fondo del asunto, al final lo más importante son las ideas, e incluso, no sé si estás de acuerdo, somos rehenes de malas ideas, especialmente en los países hispanoamericanos. Entonces la pregunta en este caso es, ¿esta prosperidad que goza o gozaba Chile, siento decirlo en pasado, crees que se ha dado por sentado? ¿Crees que la parte quizás de ideas de derecha, conservadores, liberales, como decías, pues al no dar la batalla cultural, pues también hemos perdido esta batalla por incomparecencia, vamos a decir? Se dio totalmente por sentado. No cabe ninguna duda de que acá se pensó que esto de haber derrotado al socialismo primero, la transición a la democracia, la caída del muro, toda esa cosa se había aceptado, que la izquierda había madurado, que acá teníamos juego ganado, ¿no? Eso se dio por garantizado. Y obviamente las nuevas generaciones, que son en cierto sentido las más débiles intelectualmente y emocionalmente probablemente en la historia de la humanidad, las que existen hoy día. No cabe ninguna duda, yo creo, de eso. Están acostumbrados a tener el iPhone, a tener todo fácil y no entienden de dónde sale, porque claramente la mayoría de ellos, un grupo importante, no tiene la menor idea. Y en una cultura que además premia y cultiva con esmero la mera subjetividad de los jóvenes y la incentiva al punto de hacerles creer que lo que sienten es la verdad y que es lo único que importa. Bueno, no te puedes extrañar que ellos mismos son los que andan destruyendo las cosas después. No existe un principio de autoridad de ningún tipo para estos jóvenes, que se convierten en verdaderos delincuentes muchas veces. Viven en una sociedad carente de reglas, en un mundo totalmente aéreo, donde no hay ningún referente de nada sólido, ninguna norma social que valga, ninguna norma moral que valga. Solamente lo que sienten es lo que vale. Si ellos sienten que es injusto algo, ni siquiera lo piensan mucho, no es que le den una vuelta para estudiarlo, no. Sienten, actúan porque creen que tienen el derecho a destruir su alrededor o a quien sea
la institución que sea en función de su pulsión irracional. Y eso es en parte lo que también vimos acá en las revueltas de octubre, que no había mucha gente joven, que no era gente pobre, destruyendo todo, destruyendo por romper, Qué fuerte. por el placer de destruir, nada más. ¿Y a quiénes dejaron peor? A la gente que de menos recursos, porque hoy día no tiene, imagínate con esta crisis, hoy día no tienen supermercados porque se los quemaron y los saquearon, no tienen farmacias en sus barrios porque se saquearon y quemaron, y obviamente no los volvieron a abrir porque no les convenía, no hubo seguridad para hacerlo. Les destruyeron las estaciones de metro, entonces el transporte público también se arruinó para la gente que vive en los sectores más marginales de la ciudad. O sea, no les importa nada más que eso. Es como un poco el Joker, ¿no? Es como la película El Joker, solo que el Joker tenía una enfermedad psiquiátrica y uno puede seguir la trayectoria de él. Casi te llega a dar pena al tipo, creo que lo hicieron de manera muy intencional esa figura. Y lo único que quiere es destruir y ver el mundo arder nomás. Solo que esta gente no tiene ninguna motivación, ni ninguna razón de fondo, para tener ese tipo de resentimiento, rabia y afán de venganza, ninguno. Entonces, no alcanzan a nivel de ayudante de Joker. Bueno, está siendo una charla difícil, Axel, pero la realidad es la que es y tenemos que constatarla. Más o menos para ir cerrando, ni que sea este bloque, volvamos un poco al tema del coronavirus. ¿Crees que a pesar de toda la dificultad, los muertos y demás, como mínimo en Chile, la pregunta que te voy a hacer, ¿crees que puede haber alguna externalidad positiva a todo? Un poco creo que lo hemos hablado al principio. No sé si conoces esta frase que dice que los tiempos duros crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean buenos tiempos, los buenos tiempos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Entonces, si ahora vuelve a haber tiempos difíciles, ¿volverán a surgir hombres fuertes para entendernos? Es probable que surjan liderazgos autoritarios. Eso es lo que puede ocurrir. ¿Sabes? Porque tenemos una sociedad de gente que la ha tenido muy fácil durante mucho tiempo, la hemos tenido muy fácil durante mucho tiempo. Nos olvidamos de apreciar lo que es tener comida en el supermercado, tener un restaurante a la vuelta de la esquina, aplicaciones que te traen hoy día todo lo que necesitas, telecomunicaciones y todo eso. Nos olvidamos que eso no es algo obvio. Y es posible que con el clima que está instalado en Chile, ese populismo de que el Estado resuelve todo, incluso se intensifique hacia adelante, dependiendo de un par de cosas que tienen que ocurrir en los próximos meses. Y termine por arruinar definitivamente el país. Ahora, también está la alternativa, que yo no la descarto, y creo que es una probabilidad, de que cierto nivel de sensatez se termine por instalar, la gente diga, ¿sabes qué? Paremos la cosa constitucional, porque esto va a agregar una incertidumbre, aparte de todo el desastre económico, que no nos vamos a bancar porque queremos trabajar y queremos vivir. Segundo, cuidemos un poco nuestras cosas, dejemos de quejarnos, porque esta es una crisis ya que es mundial, no le pueden echar solo la culpa al gobierno. Esto es una especie de invasión alienígena, te fijas, o sea, es algo que vino de afuera y que tú no tienes mucho que hacer. El gobierno lo ha hecho bastante bien, de hecho la popularidad de Piñera subió del 6% más del 20% en un par de semanas. Y en ese sentido estén más abiertos a oír a los técnicos, que es algo que ha quedado súper en evidencia ahora en la crisis sanitaria, donde Mañalich, que es un técnico, el ministro, y la gente que lo asesora, son los que saben, y ellos están ordenando el lugar. Esperamos que en lo que viene con el desastre económico, que es un poco más difícil, sabemos ese tema, se oiga de nuevo, que fue una tradición perdida, Bachelet la sepultó en su gobierno esa tradición, más a los técnicos, a la gente que sabe, y no a los charlatanes políticos que proponen cualquier cosa, como a algunos que se les ocurrió que el Banco Central de Chile tenía que financiar directamente el gasto público recientemente, y cosas por el estilo, y tampoco a esos intelectuales intoxicados del opio constitucional, refundacional, que son cosas absurdas. Así que yo tengo cierta esperanza de que nuestro mensaje y los que estamos trabajando en esto seamos cada vez más oídos, porque la gente va a estar en una situación complicada y no le va a poder echar la culpa al sistema.
de que abrirse a la posibilidad de que el sistema no estaba funcionando tan mal y que hay que corregirle cosas, incluso profundizarlo, yo diría. Pero espero que sea así y no que estén desesperados y digan, ya, entonces nacionalicemos los fondos de pensiones, que lo acaban de proponer un par de senadores ayer. En fin. Sería un poco... Bueno, Axel, para ir terminando, más o menos para terminar con una nota positiva, porque ha sido una conversación dura, tan dura como interesante, lógicamente. Y aparte lo has comentado en la última respuesta, hablemos un poco del papel de los liberales, especialmente en Internet o en YouTube. Yo no sé si tú lo estás siguiendo, pero hay una de canales que están surgiendo, sobre todo chicos argentinos y también en España, o yo que sé, el mismo Juan Ramón Rayo, que ya era famoso antes, ahora su canal de YouTube lo está petando y vemos mucha gente en Twitter que empieza a ser más influyente, que motiva también a los jóvenes y demás. ¿Crees que los liberales, entre comillas, a nivel general, estamos jugando bien nuestras cartas dentro de lo que es esta situación? ¿Hay algo que no se esté haciendo? ¿Hay algo que deberíamos dejar de hacer? Me gustaría saber tu opinión. Bueno, yo también abrí mi canal de YouTube, así que... ¿Qué dices? Hostia. Dejaremos el link en la descripción, por favor. Que se suscriban. Es para... Mira, yo me di cuenta que hay temas de... Salen todos los días propuestas como la que digo, de que el Banco Central financie directamente el gasto público, que hay una mayoría gigante de gente que no conoce estos temas. Claro. No sabe bien a qué se refiere y puede sonarle una buena idea. ¿Qué es el Banco Central? ¿Qué significa que financie directamente? Y como se lo venden estos políticos populistas, suena atractivo. Entonces yo, inspirado mucho en la figura de Henry Hazlitt, lo que estoy haciendo es hacer unos videos tratando de explicar esto en términos ultra básicos. Y me ha ido muy bien, llevo, no sé, 2 o 3 semanas, decenas de miles de reproducciones en los videos, y gente que me escribe diciéndome, oye, gracias por explicar esto en términos tan sencillos. Y no creas que es gente que no tiene títulos universitarios, no. Gente que muchas veces tú esperarías que conozca estas cosas, y no. Nosotros solemos, los que estamos metidos en este mundo, sobreestimar los conocimientos generales de estos temas. Y la verdad es que son muy desconocidos. Entonces yo creo que estamos haciéndolo bien, me parece una muy buena idea que cada vez más gente abra sus canales, hay competencia y eso es sano. Exacto. Y tenemos otra vía para llegar. Hoy día tampoco es mucho más lo que podemos hacer, yo creo. Yeah. No es que... ¿ya? Yo he estado metido en todos los frentes, desde hacer clases, escribir libros, papers, dar conferencias en todo el mundo, y ahora el canal de YouTube es lo que me va quedando porque ya todas las conferencias me las han cancelado por razones obvias. Entonces, no podemos hacer mucho más. Yo creo que sí, yo creo que estamos bien. Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar puntos en común y trabajar juntos, y no, a veces se producen peleas siempre en la tribu liberal, ¿no? Que hay como conflictos entre bandos. Yo creo que eso es necesario. Absolutamente. Bueno, Axel, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Hemos tocado muchos temas y como mínimo hemos terminado con una nota positiva, que es lo que a mí realmente pues, más me alegra. Antes de que cierre y demás, no sé si quisieras añadir algo. No, desearle suerte a todo el mundo en su paso por esta cuarentena. Esperemos que termine rápido, no se repita, y que la vacuna, gracias al capitalismo y la innovación, esté disponible próximamente. Exacto. Gracias a la innovación, al capitalismo, a la ciencia y al progreso, que como bien has dicho a lo largo de esta charla, lo damos por sentado. Espero que hayamos colaborado un poquillo en que la gente tome más conciencia y sean un poco más adultos, que también la infantilización, que lo que hemos ido hablando es un tema realmente difícil. Pues Axel, desde aquí, desde Barcelona, a la otra parte del mundo, en Santiago de Chile, te deseo que también pases una muy buena cuarentena, y gracias a todos los seguidores del Instituto Juan de Mariana que habéis llegado hasta aquí. Recordad que si dais un like, suscribís o compartís, pues hace que el vídeo llegue a más gente. Y también, por favor, seguid a Axel, ya que ha empezado su canal de YouTube, que como decías tú antes, damos las cosas por sentado y está bien reaprender y revisar todas las tesis económicas. Axel, nos vemos muy pronto y gracias otra vez. Gracias, nos vemos. Saludo. Hasta luego.